El siguiente caso ocurrió en Estados Unidos, cuando una mujer se encontraba realizando una transmisión en vivo desde el interior de su casa. Todo transcurría con absoluta normalidad, hasta que un extraño suceso interrumpió repentinamente la tranquilidad del momento. Lo más inquietante es que, por su reacción, ni siquiera ella parecía estar preparada para lo que estaba a punto de ocurrir. Muy atentos. Hi guys, today I want to tell you about Licito. Okay, so what was that? Tras aquel inquietante momento, quienes seguían la transmisión comenzaron a sospechar que alguien podía encontrarse al otro lado de la ventana, observándola sin que ella se diera cuenta. Hi guys, today I want to tell you about... Ante los constantes comentarios, la chica decidió acercarse al balcón y comprobarlo por sí misma. Pero al mirar hacia el exterior, no encontró absolutamente a nadie. Sin embargo, al revisar las imágenes con mayor detenimiento, un extraño detalle logra distinguirse cerca de la ventana. Durante apenas unos segundos, una perturbadora figura parece permanecer oculta en la oscuridad, observándola a la distancia. Para algunos espectadores, aquella presencia podía llevar mucho más tiempo vigilándola de lo que ella imaginaba. Pero el momento más escalofriante ocurrió poco después. Sin previo aviso, la puerta de su habitación se abrió violentamente. Fue entonces cuando surgió una posibilidad todavía más siniestra. Quizá aquello que la observaba ya no se encontraba afuera, sino mucho más cerca de ella. Okay, so what was that? Hay ocasiones en las que una simple grabación, realizada sin la menor intención de registrar algo paranormal, termina captando un momento imposible de explicar. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 20 de junio. Katie y su equipo de limpieza fueron contratados para acondicionar una casa que acababa de ser heredada. En apariencia, sería un servicio más. Sin embargo, apenas cruzaron la puerta comprendieron que el trabajo que les habían cotizado estaba muy lejos de la realidad. El interior de la vivienda era un completo desastre, que dejaba claro que el presupuesto acordado no sería suficiente. Para demostrarlo, Katie sacó su teléfono y comenzó a grabar cada rincón de la casa. Su única intención era enviar las imágenes a su jefe para justificar un ajuste en el costo del servicio. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que aquella grabación terminaría registrando algo mucho más inquietante que el estado de la vivienda.
porque mientras Katie recorría la casa con su cámara, algo más parecía haber notado su presencia. What is that? That's so cute. Ooh. Oh, the smell is so bad. It smells so. Oh my God, what is that? Flies? Oh, shut the door. Look at Thomas the gym and you like him. Oh my God! It actually comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God! Really? Don't look back. Un pequeño juguete montable de pronto comienza a desplazarse por el suelo completamente solo. Se mueve en dirección al grupo de limpieza. Lo más inquietante es que, según Katie, aquel juguete era completamente de plástico y no tenía baterías, un motor funcional ni algún mecanismo de control remoto que pudiera explicar lo ocurrido. Después de aquella experiencia, estaba convencida de que jamás volvería a poner un pie en esa casa. Sin embargo, días más tarde, la propietaria volvió a contactar al equipo para renegociar el costo del servicio. Finalmente aceptaron regresar, pero con una única condición: que ese juguete ya no estuviera dentro de la vivienda. Pensaron que alejándolo, cualquier posibilidad de que algo similar volviera a ocurrir desaparecería. Pero durante aquella segunda visita descubrirían que el problema nunca fue el lugar donde estaba el juguete, sino aquello que parecía moverlo. Una vez más, el pequeño vehículo de juguete parece moverse completamente solo. Pero esta vez ocurre en el patio trasero de la vivienda. Para Katie, lo ocurrido ya no podía considerarse una simple coincidencia. Convencida de que algo extraño estaba ocurriendo, Katie comenzó a revisar nuevamente las imágenes y fotografías que la propietaria les había enviado antes del primer incidente. Y fue entonces cuando encontró algo que hizo que todo se sintiera todavía más extraño. Look carefully when I take the video of the mantle. There are these blue bowls stacked up, and in those bowls are some Polaroid pictures. And if you look really closely, you can see that in the pictures is the Thomas train that we keep seeing move. And on this Thomas train is a boy. He looks to be like around 9 or so. And I don't know anything about him. I don't know who he is. The owner didn't tell us anything about him. But he's definitely riding that Thomas train that we keep seeing move. So we don't know anything about this boy. We don't know if he still lives here, this was a long time ago, if he's still alive for that matter. And given what we've seen, I wouldn't be surprised to find out that maybe he isn't alive. En las imágenes aparecía un niño junto al mismo juguete. Al verlo, Katie comenzó a preguntarse si aquel pequeño carrito realmente había pertenecido a ese niño. Pero entonces surgió una posibilidad mucho más perturbadora. ¿Y si el niño de la fotografía tenía alguna conexión con lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa? Hasta ese momento, solo era una teoría.
No había ninguna prueba que pudiera confirmar que aquel juguete y aquel niño estaban relacionados. Por eso, Katie decidió enviarle la segunda grabación a la propietaria. Lo que no esperaba era que durante la llamada que tuvieron después, haría que todo lo ocurrido hasta ese momento tomara un significado completamente diferente. And sent her the video, she started messaging me directly. Hello. Hi, this is Katie. Yes. Hey, I was just calling because I had some questions about something that we found in your house. Well, that is very personal. I know, and That was my nephew. that was the. Yes. So, after you sent me the video, I'm wondering too because that was his train, and That was his train. yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, but from heaven, or I don't know, some kind of supernatural thing. I really don't know what to think. But you do feel like that it's your nephew moving the train? Well, anything can happen. I don't know what to say. I mean, it's possible that is what's happening. It's possible. And also, I'm sorry, but thank you for cleaning my house. I really do appreciate it. Oh, of course. That's what we do. Okay, you did a good job. Thank you. So much. No, of course. Okay, have a good night. Thanks. You too, Sandra. Bye. Bye-bye. La propietaria confirmó algo que dejó a Katie sin palabras. Aquel tren de juguete realmente había pertenecido a su sobrino. Y lo más inquietante, era que el niño que aparecía en las fotografías ya no estaba con vida. Pero la historia no terminaría ahí. La propietaria envió a Katie una nueva grabación. Una pequeña puerta de un juego infantil comienza a abrirse lentamente, sin que nadie estuviera cerca. Y después de haber visto aquel juguete moverse en 2 ocasiones, este nuevo acontecimiento hizo que muchas personas comenzaran a preguntarse si todo estaba conectado con el niño que había vivido ahí. Porque después de todo lo ocurrido, la pregunta ya no era ¿por qué se movía aquel juguete? La verdadera pregunta era ¿quién estaba jugando con él? ¿Era realmente el espíritu de aquel pequeño intentando volver a sus antiguos juguetes? ¿O algo más oscuro estaba utilizando su recuerdo para hacer creer que nunca se había ido? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente caso fue compartido por Raymond, un hombre que asegura que desde hace algún tiempo comenzaron a ocurrir sucesos completamente inexplicables alrededor de su madre. Debido a su estado de salud, ella debe permanecer en cama bajo el cuidado de una enfermera. Su habitación es vigilada constantemente mediante una cámara para bebés, y además, Raymond le dejó un celular para que pudiera comunicarse con él, si alguna vez necesitaba ayuda mientras estaba sola. Sin embargo, ese teléfono terminó registrando algo que no esperaba. Muy atentos.
Su madre comenzó a grabar apuntando directamente hacia el techo, como si intentara mostrarle a Raymond algo que solamente ella podía ver. Pero mientras la mujer enfocaba la cámara hacia arriba, debajo de las sábanas apareció de repente un extraño bulto que comenzó a levantarse por sí solo. Al darse cuenta, la mujer intentó retirar la cobija para descubrir qué había debajo. Pero no había absolutamente nada. Después de aquel incidente, Raymond comenzó a notar que los sucesos dentro de la habitación se volvían cada vez más extraños. Durante las noches era común escuchar ruidos inexplicables. Pero había algo que le preocupaba mucho más. Su madre pasaba largos periodos completamente inmóvil, mirando fijamente hacia el techo, como si hubiera alguien observándola desde arriba. En varias ocasiones levantaba lentamente uno de sus brazos, intentando alcanzar algo invisible que parecía encontrarse suspendido sobre su cama. She's reaching for something. She's looking at something. There's nothing there. This has been for like the past couple of weeks. It has to be like. She won't answer us when we ask her questions. There she goes again. Cuando Raymond compartió estos videos en redes sociales, sus seguidores le recomendaron abrir el colchón. Muchos creían que quizá había algo oculto en su interior que pudiera estar provocando aquellos extraños movimientos. Al principio rechazó la idea, pero terminó haciéndolo. Y lo que encontró solo hizo que todo fuera aún más inquietante. I'm so glad you guys told me to do this, man. Look at this. Thank you. To the person who suggested this, thank you. Dentro del colchón no encontró ningún objeto extraño. Nada que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, descubrió que el colchón que había comprado creyendo que era completamente nuevo, en realidad era un colchón usado que había sido reacondicionado para venderse como si nunca hubiera sido utilizado. Para Raymond, aquello parecía explicar todo lo que había estado ocurriendo. Convencido de que finalmente había encontrado el origen del problema, decidió deshacerse del colchón de inmediato. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Here's the mattress I took out of my mom's room. This is the mattress that I cut up the other day. It's out on the curb, getting ready to be picked up. Now this is the mattress that I thought was the source of everything. The knocking, the mattress moving suspiciously, my mom raising her hands in the air, and well, tell me why. Tell me why I still hear the knocking. Nothing. A
pesar de tirar el colchón, los extraños ruidos jamás desaparecieron. Los fenómenos continuaban exactamente igual. Fue entonces cuando Raymond comprendió algo mucho más perturbador. El problema nunca había sido el colchón. Al día siguiente, mientras él y la enfermera observaban la transmisión en vivo de la cámara que vigilaba a su madre, ambos presenciaron nuevamente algo imposible de explicar. Muy atentos. What's gonna happen? Oh my god, I see it. Oh shit! Frente a sus ojos volvió a formarse aquel pequeño bulto debajo de las sábanas. Corrieron inmediatamente hasta la habitación. Pero una vez más, no había absolutamente nada. Más tarde, mientras la enfermera permanecía junto a la madre, ocurrió otro episodio. Muy atentos. Does this all the time. I don't understand. Mientras la enfermera caminaba junto a la cama, su cabello fue levantado bruscamente hacia arriba. Al revisar la grabación, Raymond comprobó que la enfermera nunca realizó ningún movimiento que pudiera provocar aquello. Era como si una mano invisible hubiera tirado de su cabello desde arriba. Ese detalle hizo que una idea comenzara a tomar fuerza en su mente. Si algo había levantado el cabello de la enfermera desde el techo, entonces quizás su madre nunca estuvo imaginando nada. Tal vez realmente había algo sobre su cama. Días después, cuando la habitación se encontraba completamente vacía, Raymond volvió a revisar las cámaras. Y una vez más descubrió algo imposible de explicar. En las imágenes, el colchón parece hundirse como si alguien invisible estuviera sentado sobre él. Pero dentro de la habitación no había absolutamente nadie. Hasta el día de hoy, Raymond sigue sin encontrar una explicación para todo lo que ocurre alrededor de su madre. Lo más desesperante para él no son los ruidos, ni las extrañas figuras bajo las sábanas, sino la impotencia de no poder hacer nada para protegerla. Y si todos estos fenómenos continuaron incluso después de retirar el colchón, entonces quizá aquello que los está provocando nunca estuvo ligado a la cama, sino a su madre. You hear that, right? I don't know if you can hear it, but it sounds like crackling or something. Can you go check on her?
Si este video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún relato o video paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que te dejaré en la cajita de la descripción de este video. Y recuerda, si sales de noche, procura pasar por el Callejón del Terror. Hasta la próxima.